En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento un momentito. Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima estamos a las puertas de la más grande de todas las fiestas de la Santísima Virgen, que no es la Inmaculada Concepción, y por supuesto, aclaro ya, es una fiesta extraordinariamente importante, es grandísima, pero es más aún grande, más extraordinaria, más maravillosa todavía, la fiesta de su tránsito en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hecho que tú comiences a existir al momento que tú concluyes tu paso por este mundo. Y la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima fue el comienzo de su existencia, llena de gracia, llena de unión con Dios, inmaculadísima. Por supuesto que sí. Por eso la celebramos con tanta solemnidad. Pero aún más grande es la fiesta de este martes, que es día de precepto por lo demás. A Dios gracias, feriado civil, que a Dios gracias se respeta todavía, y que tenemos que tratar de festejarlo como corresponde, porque es la Madre de Dios la que va a ser asunta a los cielos en cuerpo y alma. Es nuestra Madre del cielo la que va a triunfar y resucitada, gloriosa en cuerpo y en alma, va a subir a los cielos a sentarse a la derecha de su Hijo Jesucristo. Y es por eso, hijos queridos, que el domingo pasado, en la fiesta hermosísima de la transfiguración del Señor, cuando Jesús muestra la gloria de su divinidad que estaba velada por su humanidad santísima antes de su pasión y de su muerte y resurrección, hasta que resucitó, y que les dio un atisbo, le mostró unos rayos de su gloria, y quedaron los apóstoles, los 3 apóstoles predilectos, sin palabras. San Pedro quería instalarse ahí con unas tiendas, y vimos justamente la virtud de la humildad que nuestro Señor quería enseñarles a los apóstoles para prepararlos a la gran tarea de la misión apostólica. Hoy día quiero que profundicemos un poquito más sobre esta virtud, porque es la virtud de la humildad, la que ha llevado a la Virgen Santísima de una manera asombrosa, extraordinaria, a ser exaltada como lo ha sido a la gloria de Dios, porque nadie más humilde que ella, nadie que se sepa más a sí misma como pura bendición y gracias de Dios, y de allí su espíritu de humildad, de servicio a la gloria de Dios, a la gloria de su Hijo Jesucristo. Ella es, hijos queridos, la ligera barquilla que nos lleva hasta la orilla, como dice esa hermosa oración al corazón de Jesús. Tu corazón, Jesús. Y aparece la estrofita aplicándole a la Virgen, que es la ligera barquilla. Es en esa barquilla donde Jesús se sube, es donde nosotros tenemos que subirnos, porque Él estaba siempre unido al corazón de su madre. Nosotros, siguiendo a Jesús, tenemos que subirnos a la barquilla del corazón de María y aprender de ella la humildad, de tal manera de poder llegar al cielo. Y esta humildad, hijos, la llama San Bernardo de Claraval, el patrono de nuestra diócesis, el patrono de la ciudad de San Bernardo. A la entrada de San Bernardo por Colón habrán visto ese santo que está ahí con su báculo de abad. Ese es San Bernardo de Claraval. Él dice de la humildad que es el fundamento y custodio de todas las virtudes. Fundamento y custodio de todas las virtudes. Es decir, el fundamento quiere decir sin la humildad no hay ninguna otra virtud. Y es el custodio, es decir, hay que mantenerse en la humildad para conservar las virtudes. Y el que se le fuma la humildad, el que deja de ser humilde, todas las virtudes, por más que grandes fueran, por más que tuviera todas las virtudes que hay que tener, se las lleva el viento, desde el momento que se pierde la humildad. Entonces estamos hablando de algo muy, muy importante en los designios amorosos de Dios, nuestro Padre Celestial, que quiere que todos nosotros seamos humildes, puesto que lo opuesto a la humildad es el orgullo.
el orgullo que llevó a nuestro padre Adán a quitarnos la gracia de Dios y que le costó tan caro a él recuperarla y que le ha costado a Dios tan caro porque lo ha llevado a él humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para poder nosotros volver a recuperar esa gracia por los divinos sacramentos. Fundamento y custodio de todas las virtudes, no de algunas, de todas las virtudes. Entonces, un alma, hijos queridos, que tiene humildad, que tiene algo de humildad, ya es atractiva al corazón de Dios. San Francisco de Sales usa una expresión muy bonita, dice que donde Dios ve humildad, Él vuela corriendo al encuentro de esa alma. Y es entonces, para no extrañarse, que Dios, como Padre amoroso que es de nosotros, cuando nos ve soberbios, nos hace aprender con lecciones a veces dolorosas, a humillarnos para que podamos encontrar la humildad que nos falta, que tan necesaria es para nuestra salvación. Y la humildad exige, hijos queridos, andar en el camino de Dios, andar muy empapados de esta realidad increíble, asombrosa. Yo por mí mismo no soy nada. Por mí mismo no soy nada. Si yo soy algo, es por Dios, es porque Dios me ha creado, es porque Dios me ha hecho a su imagen, es porque Dios me ha llamado a ser su hijo. Es por eso que yo soy algo. Y es por eso que todo ser humano está llamado, todo ser humano sin excepción, desde el momento mismo que comienza a existir en la guatita de su mamá, todo ser humano está llamado por Dios a ser su hijo. Porque tiene una dignidad que es exclusiva de aquellos que pueden llegar a ser hijos suyos. Esa dignidad es la dignidad de ser imagen de Dios por su alma inmortal. Y esa alma inmortal tiene esa grandeza para una grandeza aún más maravillosa, que es la gran grandeza que necesitamos cuidar con la humildad, la grandeza de la gracia en el alma, la grandeza de hacernos hijos adoptivos de Dios por la gracia que recibimos en el bautismo. Y de allí entonces que hay que cuidar ese tesoro, porque no hay tesoro más grande que el tesoro de la gracia divina, de la gracia que nos hace hijos adoptivos de Dios. Por eso Teresa la Grande, la gran Santa Teresa de Ávila, que era la gran maestra que le fascinaba leer, a nuestra Teresita de los Andes, decía que la humildad es andar en la verdad, andar en la verdad. ¿Quién es humilde? El que cuida esa gracia que ha recibido en el bautismo, que hace todos los sacrificios que hay que hacer para mantenerse en la gracia de Dios. Y eso cuesta, Padre, claro que cuesta, nos cuesta a todos, pero es la única gran tarea que tenemos entre manos y que debiera procurar todo hombre, cuidar con toda su alma, andar en la verdad de la humildad de sabernos criaturas llamadas a esta misión extraordinaria, merecer en la tierra el reino de los cielos, alcanzar en la tierra viviendo como buenos hijos de Dios, siguiendo los ejemplos de Jesús y de María Santísima, de tal manera de llegar al paraíso que Dios nos mereció con la sangre preciosísima que derramó en la cruz por nosotros. Y es por eso, hijos queridos, que si la humildad es andar en la verdad de nuestra condición de criaturas y en nuestra condición de hijos adoptivos desde el momento que hemos sido bautizados, no nos quepa duda que el mundo enemigo de Dios, el mundo pecador, vive en la mentira, pues, en la mentira del pecado, en la mentira del diablo que sopla en nuestros oídos una y otra vez: seréis como dioses si haces lo que se te da la gana, no lo que manda Dios, no lo que manda la iglesia, no lo que está en los divinos mandamientos, sino lo que se te da la gana.
lo que se le da la gana a los orgullosos de turno. No, Señor, no escuchemos la voz de la serpiente mentirosa. Lo que nos sopla es mentira, mentira, solo mentira. Por eso jamás hay que escuchar a Satanás, jamás. Y por eso los santos dicen que incluso en los exorcismos, cuando el curita está ahí increpando al demonio para que salga de un pobre hombre que lo tiene metido adentro en su cuerpo, dicen los santos, y mucho cuidado, no le vaya a creer al diablo con el cual está luchando, porque es padre de la mentira. Por eso, hijos, el mundo, ¿qué es lo más propio del mundo? El orgullo. El orgullo. ¿Y por qué se nos asoma tan fácilmente a todos nosotros? Porque tuvimos la caída de nuestro primer padre, Adán. La caída del pecado original de Adán y Eva. Y entonces, claro, el bautismo nos borra el pecado original, pero queda lo que se llama la triple concupiscencia. Entonces, hay una proclividad del corazón de los hombres, incluso del bautizado, a que se asome en él el orgullo, con el cual tenemos que estar en guerra permanente. Y el mundo que vive de espaldas a Dios, el mundo pecador, tenemos que saber que vive en la mentira. Y nosotros, que tenemos que ser humildes hijos de Dios, tenemos que vivir en la humildad, como criaturas que somos de su amor, como hijos llamados a la gloria del cielo, y que tenemos entonces, hijos queridos, aprender de esta humildad que no se conocía antes de la venida de Jesús, porque se había perdido con el pecado original. Si uno ve las grandes obras de las grandes civilizaciones de Grecia, de Roma, y por venir más cerca de los incas y cosas, hay cosas impresionantes. Esas grandes construcciones son cosas que nos producen legítima admiración, pero ellos no conocían la humildad. Y no la conocían porque no podían conocerla, porque Jesús nuestro Señor no la había venido todavía a enseñar. Entonces nosotros, hijos queridos, que tenemos la gracia de haber recibido las enseñanzas de Jesús, que lo ha enseñado con tanto amor y sobre todo de una manera preciosa con sus ejemplos, nos va a insistir en que tenemos que imitarlo en la humildad, imitarlo en su humildad, imitarlo humillándonos para aprender a ser humildes. Y no solamente lo hizo Él, sino que después de Jesús nuestro Señor, nadie más humilde, nadie se ha humillado más delante de Dios que la Santísima Virgen, que la Madre de Dios y Madre nuestra. Porque no hay nada más importante para nosotros, los desterrados hijos de Eva, que aprender a ser humildes en el camino de Jesús y de María. Y es por eso que la Virgen Santísima va a ser tan exaltada por encima no solamente de todos los santos, de todos los hombres de este mundo y de todos los santos que han existido en la historia del mundo, sino, hijos, la Virgen Santísima va a ser exaltada este martes 15 de agosto, celebramos su exaltación a la gloria, por encima de todos los ángeles. Solo debajito de Jesús está la Virgen Santísima. Jesús es Dios hecho hombre. La Virgen viene detrás de Él en humildad. Y es por eso que nadie como ella va a ser más exaltada a la gloria que la Madre de Dios. Nadie como ella. Quien se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. Y esto se ha cumplido perfectísimamente en ella. Perfectísimamente. Qué humildad la de María Nuestra Señora. Dice Santa Matilde que la Virgen se afanó en ser humilde desde el principio de su existencia. Desde chiquitita, siendo una pequeña niñita preciosa, su gran afán era la humildad. Allí está la Virgen Niña, al lado de Santa Ana. Ella es la Virgen Niña, con su corona de 2 estrellas. Ella
como nadie en la historia del mundo, procuró, se afanó, se empecinó con todo el corazón por ser humilde, por ser humilde. ¿Y cuál es el primer acto de la humildad que la Virgen practicó y que nosotros tenemos que aprender de ella de manera que nos rinda mucho fruto? El primer acto de la humildad de corazón es tener una baja opinión de sí mismo. Solemos tener una muy alta opinión de nosotros mismos, no sé si se han dado cuenta. Eso es lo que espontáneamente todos los hombres tienen, una muy alta opinión de sí mismos. Resulta que el primer acto de la humildad es tener una baja opinión de sí mismo. Y noten ustedes que la Virgen Santísima, desde niñita, tuvo una baja opinión de sí misma, todo lo contrario de nosotros. ¿Y cómo puede ser eso, Padre, si ella es la criatura más maravillosa que ha salido a las manos de Dios? Es que ella fue muy humilde, pues. Y ella sabía de que todo lo que ella recibía de Dios, todas las gracias, todas sus cualidades naturales y sobrenaturales, eran don de Dios. No se los había dado ella a sí misma, era Dios quien se los había dado a ella. Por eso ella tenía esta idea tan profundamente baja de sí misma, como nadie jamás la ha tenido. Por eso ella es la reina de los humildes. Por eso va a ser exaltada tan alto. Por eso va a ser elegida por Dios para ser su madre, para hacerse hombre en sus entrañas virginales. Porque ninguna criatura ha tenido una idea más baja de sí misma que la Virgen Santísima. Nadie ha tenido una idea más baja de sí misma que la Virgen. Entonces, Padre, ¿la Virgen decía de sí misma ser pecadora? Por supuesto que no, pues, porque la humildad es andar en la verdad. Ella sabía que jamás había cometido ella un pecado. Ella lo sabía eso. Y aún así tenía la más baja imagen de sí misma, porque sabía que eso era por gracia de Dios. Por gracia de Dios, por don de Dios, es que ella jamás había pecado. Es decir, ella todo se lo atribuía a Dios, justamente, cosa que no solemos hacer ninguno de nosotros, que fácilmente nos atribuimos todo a nosotros mismos. Y ella le reveló a Santa Matilde, una de esas grandes santas monjitas de hace muchos siglos, gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, le dijo a Santa Matilde que aunque ella recibió más gracias que todas las criaturas, nunca, jamás se juzgó digna de ser preferida a los demás. Nunca, jamás se sintió digna de ser preferida a los demás. Estamos hablando de la Madre de Dios, sí, pero para que se den cuenta la idea que tenía de sí misma y cómo todo se lo atribuía a aquel que es la fuente de toda gracia, y que Dios, nuestro Señor, se vio regocijado a más no poder al ver la humildad de aquella que eligió para ser su madre. Nosotros todos nos creemos dignos de ser preferidos a los demás. Eso con facilidad. No nos tienen que apretar mucho para sentirnos dignos de ser preferidos a los demás. La Virgen no. Estamos muy lejos, pero muy lejos de buscar, de imitar la humildad de la Virgen Santísima. Entonces, hijos, la Virgen, la que nunca jamás pecó, ni siquiera tuvo el pecado original, todo ella la llevó a ser más humilde aún, porque vio los designios de amor, de bondad de Dios, y ella lo recibió como un don precioso de Él, y siempre la mantuvo
en la más grande humildad. Qué hermoso sería que todos nos pusiéramos a trabajar en ser muy humildes. Todos. ¿Eh? Y eso tenemos que aprenderlo de ella. Pidámosle esa gracia a la Virgen. Y entonces, subámonos a esa barquilla, subámonos a la barquilla que representa a la Virgen Santísima, y en ella transitemos los mares aciagos de este mundo, de tanta soberbia, de tanta locura, de tanto mentira en que vive este mundo enemigo de Dios, y nosotros vivamos para el cielo, haciéndole el bien a Dios, honrándolo con la virtud, haciéndole el bien a nuestro prójimo, a quien Dios quiere que amemos y que ayudemos a llegar al cielo. A la Madre de Dios nos encomendamos entonces y le pedimos la gracia de poder honrarla con toda nuestra alma en estas fiestas tan hermosas, la más grande de las fiestas, que coronan su humildad con su exaltación. Ave María Purísima.